Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Soy Fernando Carballo y voy a reemplazar durante algunos días a mi compañero Omar Mariluz. El día de hoy vamos a comenzar como corresponde hablando sobre la situación de la pandemia y para eso hemos invitado a un doctor en inmunología comparada, el doctor Juan More, a quien doy la bienvenida a RPP. Muy buenas noches, doctor More. Fernando, buenas noches. Bueno, me imagino que habrá tenido usted noticia de las cifras que han sido divulgadas hoy y podemos decir que en general no son buenas cifras epidemiológicas. ¿Qué está pasando, doctor More? Sí, lo que estamos viendo ya desde hace unos días es que tenemos un alto número de casos por día. Hoy día hemos tenido 261 muertos. Lo que nos muestra es que esencialmente tenemos una meseta, pero en el punto más alto de mortalidad, ¿no? Son números bastante malos. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué, pese a todos los esfuerzos que se han hecho y las medidas restrictivas que se han aplicado, no estamos mejorando, sino de momento se puede decir lo contrario? No, evidentemente las medidas que se han tomado no están siendo aplicadas de forma estricta, ¿no? La población no está acatando las normas, las medidas que se están implementando y evidentemente son bastante laxas. Entonces, ante ese escenario, la transmisión no se corta, ¿no? Es la realidad en la que estamos, aparte de todo el esfuerzo que se está haciendo por comunicar que las medidas que ya conocemos que funcionan realmente generan un impacto en cortar la transmisión. Desafortunadamente, eso no está llegando a la población. Por otra parte, las noticias sobre la llegada de vacunas son, pese a todo, un poco inciertas. Ha hecho esfuerzos el ministro de Salud, Óscar Ugarte, de hacernos estar tranquilos con eso, pero la realidad es que la Sinopharm parece que se están demorando, que no tenemos los documentos que nos debían enviar y que en vez de eso habrá que poner nuestra esperanza más bien en dirección de Moscú y esperar que lleguen acá las vacunas rusas Sputnik 5. ¿Cómo interpreta usted esto? Sí, está claro que hay algunos problemas con el caso de la data de Sinopharm. Eso ya viene de unas semanas que teníamos entendido que la información de datos de eficacia iban a ser enviadas al gobierno. Desafortunadamente no las tenemos, entonces esto llama bastante la atención. Afortunadamente tenemos alternativas, ¿no? Como bien lo menciona la Sputnik del caso de Gamaleya Institute y las otras alternativas de Pfizer, la de Oxford, AstraZeneca y alguna otra que pueda llegar, y hay que ponerle la fuerza a esas alternativas, ¿no? Lo interesante es que al parecer tendremos noticias, esperemos pronto con la alternativa rusa y que sigan llegando las de Pfizer y Oxford y AstraZeneca, que no van a servir de mucho. Pese a todo, el ministro de Salud ha reiterado esta mañana en la ampliación de noticias que para julio la totalidad de los adultos mayores de 60 años estarán vacunados. ¿Usted ve viable esto? Yo siempre trato de ver desde el punto de vista positivo. Esperemos que podamos llegar a eso. Yo ya lo he dicho varias veces, el Perú tiene una capacidad de vacunación bastante fuerte. Esto es una fortaleza del Perú, pero eso tiene que estar unido a las vacunas que tengamos a disposición, ¿no? Si tenemos la capacidad, pero no tenemos las vacunas, desafortunadamente no vamos a llegar a ese número. Esperemos que el número de vacunas lleguen como se han anunciado y en conjunción con la capacidad que tenemos de vacunar, esperemos llegar a ese récord, ¿no? ¿En qué otros países se está aplicando de manera masiva la vacuna rusa Sputnik 5? Sí, muchos países, bueno, evidentemente en Rusia y todos los países de Europa del Este, en el caso de Sudamérica, Argentina está vacunando con la Sputnik, Bolivia está recibiendo dosis de Sputnik también. Entonces, en general sí tenemos evidencia
por data publicada, revisada por pares científicos, que la vacuna de Sputnik de Gamaleya Institute sí es eficaz, con un 91% de eficacia en reducción de enfermedad severa y muerte, ¿no? Entonces, hay que confiar que la vacuna, no solamente para las variantes que ya conocemos, sino las que están circulando y que están apareciendo recientemente, ¿no? Entonces, eso es lo importante, y el mensaje es siempre que la vacuna funciona, ¿no? Explíquenos usted, por favor, que es un doctor en inmunología, ¿cómo es posible que esa vacuna sirva para variantes que no existían o que no se conocían en el momento en que la vacuna ha sido producida? Porque nos dice que sirve para neutralizar los efectos graves de la variante brasileña y de otras que están apareciendo. Sí, eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante entender esta parte? Porque a veces se confunde cuando uno dice, aparece una nueva variante, entonces como la vacuna se creó antes, ya la vacuna no sirve. Lo que hay que entender es que las variantes son mutaciones, son cambios puntuales. En algunos casos las variantes tienen mucho más cambios que otras. Pero que en general, como repito, son cambios puntuales. El resto de la parte del virus que nos interesa se mantiene constante. Como se mantiene constante, independientemente de que se haya aparecido después de la creación de la vacuna, la respuesta que se genera, que no es solamente los famosos anticuerpos que se escucha comúnmente, la inmunidad es mucho más compleja. Entonces se genera también frente a esas porciones constantes que no cambian y que se han mostrado que hasta la fecha no cambian. Entonces, esa parte constante en muchas variantes incluso es mayor en cantidad que estos cambios puntuales que generan una variante. Entonces, bajo ese escenario, desde el punto de vista inmunológico, sí consideramos que el hecho de que la mayor proporción se mantiene igual, la inmunidad se mantendría, ¿no? Asegúrenos sobre un punto, por favor, las cifras de los últimos días, la grabación de la curva epidemiológica no tiene nada que ver con la Semana Santa, con la indisciplina que haya podido haber durante los días de confinamiento, puesto que no se ha cumplido el plazo para que el contagio produzca síntomas. Sí, definitivamente no. Estos números todavía no reflejan el impacto de esta Semana Santa, ¿no? Lo de la Semana Santa, el impacto lo vamos a ver aquí entre 2 a 3 semanas. Ahí recién vamos a ver, porque hay que recordar que uno, luego de que se contagia con el virus, hay un periodo que se denomina periodo de incubación, es decir, donde el virus se multiplica pero no genera mayor problema al individuo, que generalmente va entre 5 a 7 días. Y después de eso viene la etapa de los síntomas, en los que desarrollan síntomas, porque hay que recordar que hay asintomáticos también y nunca generan síntomas. Entonces, considerando estos dos periodos, nosotros calculamos que entre 2 a 3 semanas es el periodo en el que nosotros vamos a ver el impacto real de esta Semana Santa, ¿no? Y nos dice usted que al cabo de 5 días más o menos aparecen los primeros síntomas. En la mayor parte de los casos, cuando aparecen síntomas, primero son leves y la gente puede entonces confiarse, puesto que por leves que sea, uno no sabe cómo va a ser la evolución de la enfermedad, ¿no es cierto? Exacto. Hay que recordar que la sintomatología inicial, que suele ser leve, es como cualquier resfriado, ¿no? Es decir, dolor de cabeza, tal vez elevación de la temperatura, dolor de garganta, ¿no? Alguna secreción por ahí. Y generalmente la gente trata de no prestarle mucha atención. Desafortunadamente es así. Y en ese periodo donde se presentan estos síntomas leves es generalmente donde uno contagia en mayor proporción. El pico de secreción viral en un individuo contagiado es un día después del inicio de los síntomas. Entonces eso es crítico, porque interesantemente el mayor contagio se produce entre 1 o 2 días después de que el individuo comienza a desarrollar síntomas. Y generalmente eso es en la fase leve, ¿no? Entonces,
hay que tener esto en consideración también de lo que ya conocemos de la enfermedad. Lo que usted recomienda en consecuencia es que desde que uno ve que la temperatura sube, por ligeramente que sea, desde que uno ve las primeras dificultades parecidas a las de la gripe, acudir a un especialista para descartar de que pueda no tratarse de una gripe como uno desearía, sino del COVID-19. Sin duda, porque aquí hay que ponernos en el escenario de que cualquier síntoma respiratorio inicial en el contexto de una pandemia podría ser COVID-19, ¿no? Entonces, siempre es importante la detección temprana del virus para poder manejar y hacer un seguimiento al individuo, ¿no? Entonces, eso es importante y desafortunadamente lo que se ha estado haciendo es haciendo pruebas moleculares a individuos que tenían más de 4 o 5 días de síntomas, ¿no? Entonces, hay conocimientos que hemos aprendido del virus que debemos aplicarlo al manejo de la pandemia, ¿no? No esperar tanto tiempo para hacerle la prueba molecular a un individuo, sino hacerlo muy cercano al inicio de síntomas. Y eso es, ante la principal signo de sintomatología, hacer la prueba e ir al médico para hacerse la prueba. De acuerdo. Usted es un sanmarquino, naturalmente, es su alma mater y ahora enseña ahí, pero ha estudiado y ha hecho un doctorado en Canadá, que es un país que tiene un servicio de salud pública muy superior al de Estados Unidos, por una parte, y que tiene una industria farmacéutica importante, inferior a la de Estados Unidos en eso sí. ¿Qué piensa usted sobre la base de esa doble experiencia peruana y de país desarrollado cuando escucha en nuestro país algunas voces que tienen audiencia y que proponen que el Perú produzca sus propias vacunas, afirmando que se podría levantar el derecho a la patente de las empresas farmacéuticas que han producido las vacunas que estamos intentando comprar? Esa ha sido una iniciativa de la Organización Mundial del Comercio bastante importante, bastante necesaria, si lo podemos poner desde ese punto de vista. En el contexto de la pandemia necesitamos que se levanten estas patentes para que países con la capacidad de hacerlo, y en este caso hay que hacer énfasis en eso, que tengan una industria desarrollada para precisamente fabricar vacunas, que tengan esa posibilidad de hacerlo. Tal es el caso de India, por ejemplo. India es el centro, es el corazón de la fabricación de las vacunas en el mundo. Se le conoce como la farmacia del mundo, precisamente por esa capacidad que tiene. Ellos están liderando esta iniciativa de promover que se levanten las patentes para que ellos tengan esa posibilidad de fabricarlas. En el Perú, desafortunadamente, no se ha invertido en ciencia en estos 200 años que tenemos como país libre. Y no podemos esperar que en unos meses nosotros de la noche a la mañana nos pongamos a producir vacunas de las características que tienen este tipo de vacunas, ¿no? Tecnología de RNA mensajero, tecnología de vectores virales, tecnología de vacunas subunidades, que no las tenemos en el país, ¿no? No tenemos los estándares de calidad de crear o de fabricar fármacos de uso humano. Entonces, esos anuncios que vamos a pedir que se levanten es simplemente un mensaje desafortunadamente que lleva a engañar a la gente, ¿no? Es un argumento bastante, para decirlo, que no lleva un mensaje certero, es falso porque llevan el engaño a la población, ¿no? No estamos en esa capacidad. Lo que demagógico, para usar una palabra que no es de un científico, sino de un ciudadano. Ahora bien, quería preguntarle, ¿está cambiando el clima? En estos días las noches caen mucho antes, cada día se acorta las horas de sol y hay más fresco. ¿Qué influencia tiene el clima y qué riesgos hay de que a mayor resfríos, mayor confusión entre una gripe, un resfrío y el COVID-19? Sí, esta es una de las cosas que en un inicio en la pandemia se temía, ¿no? En los casos de invierno
hay un incremento de casos de contagios por COVID-19. Y esto ciertamente ha sucedido en los países que tienen inviernos realmente fríos, ¿no? Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Norteamérica. Generalmente se ha visto esto una asociación de los casos, un pico de casos en estas áreas geográficas. No ha sucedido lo mismo en Sudamérica, afortunadamente, precisamente por las condiciones, ¿no? El invierno en Europa y en Norteamérica es tan duro que lleva precisamente al enclaustramiento en casa. La gente no sale precisamente por eso. En Perú, en Sudamérica, el invierno no es tan crudo y permite tal vez ventilar mucho mejor el hogar que lo que puede suceder en Norteamérica. En Norteamérica, desafortunadamente, no se puede ventilar muy bien las casas y eso genera un contagio mucho mayor, ¿no? En Sudamérica no ha sucedido este impacto. Ciertamente sí se espera que puede haber una mayor transmisión, no tanto asociado a la falta o la incapacidad de ventilar los hogares, sino a que la humedad genere una mayor transmisión, porque el virus se haría un poco más resistente al medio ambiente desde el punto de vista de que la humedad favorece a su estabilidad, pero es lo que conocemos hasta ahora, ¿no? De acuerdo. Consecuencia, doctor, y terminemos con consejos prácticos desde su ciencia, bajemos a la vida concreta de las calles. Indispensable evitar hallarse en lugares cerrados con gente en la medida de lo posible y sobre todo mantener una distancia y usar mascarillas. Se nos dice ahora que conviene incluso frente a esta variante brasileña usar 2 mascarillas a la vez. Explíquenos por qué y con qué modalidad. Lo del uso de la mascarilla ya está claro hasta ahora. Doble mascarilla es lo necesario. Hasta el año pasado una mascarilla era suficiente, ahora no lo es. No porque el virus pueda atravesar las mascarillas, sino porque la doble mascarilla cierra mejor en estas áreas que no se podría, permite encerrar el arco facial mucho más fácilmente utilizando mascarillas, lo hace más hermético. Entonces, ese es el primer mensaje. Evitar las áreas aglomeradas, ¿no? Evitar el contacto cercano, las aglomeraciones en sitios cerrados. Eso es fundamental, independientemente de que estemos utilizando mascarillas. Hay que recordar que todo esto es multifactorial, el contagio es multifactorial. Si tenemos doble mascarilla, pero estamos aglomerados en un sitio cerrado, evidentemente nuestro riesgo de contagiarnos se incrementa, ¿no? El lavado constante de manos, porque nos tendemos a tocar la cara, el humano es así. Entonces, mientras más nos lavemos las manos, estamos eliminando la posibilidad de contagio, ¿no? Y recordar que estas medidas funcionan. Evitar el contacto estrecho entre persona a persona, 2 metros. Antes, el año pasado, 1 metro era suficiente, ahora ya no lo es. 2 metros de distancia y ante el primer síntoma, ir al doctor a hacernos una prueba de descarte y tomar las medidas que ya conocemos, ¿no? Hay que ponernos en el escenario, en el contexto que estamos en una pandemia y que ante la posibilidad de tener un resultado o incluso un falso negativo, es mejor tomar medidas preventivas para evitar el contagio a otras personas, ¿no? Y cortar la transmisión. Muchas gracias, doctor Juan More. Recuerdo que usted es un doctor en inmunología comparada y profesor en la Universidad de San Marcos. Muchísimas gracias, que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos conversaremos con el psicólogo Rolando Arellano, especialista en las ciencias del consumo y la gestión de empresas.